El nombre de la predicación de esta mañana es Recibe la misericordia y sé agradecido. La falta de gratitud hoy en día parece ser una norma para muchas personas. Y esto tiene su origen en el corazón del hombre. La Escritura es clara en Romanos capítulo 1, verso 21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quien es incapaz de agradecer las misericordias de Dios será también ingrato en todas sus demás relaciones. Amén. Si no somos capaces de reconocer al dador de la vida, ¿qué vamos a estar dando gracias por otras cosas que pueden sonarnos menores? No somos conscientes muchas veces, iglesia, de lo que Dios nos ha dado. Ese viene a ser nuestro problema. En consecuencia, como no somos conscientes de lo que hemos recibido de su mano, nos tornamos en personas mal agradecidas. El ingrato, como decía yo antes, la persona ingrata es ingrata en todas las direcciones. El Señor nos manda en su palabra de manera clara a ser agradecidos. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 podemos leer: den gracias en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Eso es bastante absoluto cuando la palabra nos dice que demos gracias en todo. Es precisamente eso, que tengamos la capacidad de dar gracias en cualquier situación en la cual nos encontremos. Por lo tanto, la pregunta que quiero dejar planteada de cara a esta predicación es: ¿somos nosotros personas agradecidas con Dios? Vamos entonces a nuestro texto bíblico esta mañana, de manera que el Señor escudriñe nuestros corazones y podamos ver cuán agradecidos o no somos. Tú y yo, cada uno de nosotros. Esta palabra no es para el que está al lado tuyo, esta palabra es para ti, es para mí. Por lo tanto, y dicho eso, nuestro texto se encuentra en Lucas, capítulo 17, versos 11 al 19. Y daremos lectura en el nombre del Señor. Dice: aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos esta mañana tú puedas hablar de manera directa a nuestros corazones, Señor, que todos nuestros prejuicios que constantemente levantamos, que todas esas barreras, caretas, Señor, que tenemos, sean expuestas por el poder de tu palabra, y en mayor o menor grado, al terminar esta predicación, todos debemos reconocer acá que no somos lo suficientemente agradecidos contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El primer punto de la predicación es Jesús. Ten misericordia de nosotros. El verso 11 dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El lugar específico de esta escena no está muy bien descubierto por el autor de este evangelio, que es Lucas. El texto solo nos informa lo que hemos leído, que el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén y había cierta aldea. Eso es súper inespecífico. Había cierta aldea, había cierto lugar que no sabemos con precisión dónde está. Pero yo pensaba en esto, iglesia, y es que en cualquier lugar donde encontremos o existan personas, va a haber personas rogando por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios. Eso no es distinto para nuestros días.
sea en Venezuela, en Argentina, en Chile, en China, en Japón, en cualquier lugar del mundo, hay gente necesitando un favor de Dios. Un milagro de Dios, podríamos decir, un milagro de Dios, una intervención divina. Hace poco hubo acá en Santiago una mujer que vino desde Argentina, de Rosario, ¿lo recuerda? Yo no me acordaba del nombre, pues se llama Leda, diciendo que realizaba sanaciones y los lugares donde se presentó se llenaron de personas. Se llenaron de personas. Creo que incluso en la segunda oportunidad hubo muchos problemas, gente se estaba peleando, gente se estaba desmayando por el calor. En fin, la noticia fue ampliamente cubierta por los noticieros y salía en todos lados. Pero cuando esta noticia salió en su origen, allá hace un par de meses, yo observé que no había ni siquiera un reporte de un milagro hecho. En el sentido de que, por ejemplo, si una persona tenía cáncer y fue a esta persona y fue sanada de cáncer, que con los exámenes en mano se pudiese constatar de que verdad sanó de cáncer, pero sin ningún tratamiento de por medio. Porque eso es un milagro. ¿Ok? No digo que Dios no use la ciencia médica para sanar a alguien, pero un milagro es una intervención soberana de Dios. Amén. Distinto es que Dios use la medicina. Eso ya es. Hay un medio que Dios ha decidido utilizar, pero no es lo mismo que un milagro. Pero los noticieros no reportaron, una vez que esta mujer se fue, cuántas personas habían sido sanadas o no, porque en el fondo lo que vende es la noticia y el espectáculo. Pero yo pensaba, más que en una crítica hacia el milagro existe o no, pensaba en eso. Que a pesar de que hoy día nosotros nos decimos una sociedad científica, ¿no? Una sociedad progresista que pone las cosas en duda, de todas maneras esos lugares se llenaron de personas. Se llenaron de personas queriendo una intervención de Dios, un milagro de Dios. Bueno, ¿qué ocurrió en esta aldea? De nuestro texto, verso 12, dice: y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. ¿Qué era la lepra? Un material consultado nos va a dejar una idea más común para todos los que estamos aquí. La lepra era una repugnante enfermedad de la piel, no limitada a lo que actualmente se denomina lepra, o sea, no lo que se conoce hoy por lepra, para lo cual la Biblia había prescrito cuarentena lejos del resto de la sociedad, según Levítico 13, 45 y 46. Aunque la Biblia no iba tan lejos como muchos maestros judíos que culpaban el pecado del leproso como causa de su enfermedad. Por tanto, los leprosos estaban marginados del resto de la sociedad. De eso da cuenta el texto, ¿no? Cuando dice que se pararon de lejos. Ellos tenían una prohibición de acercarse a las personas sanas. Eran el tipo de personas que la mayoría de la gente sana preferiría pasar por alto, dice el comentario del contexto cultural de la Biblia. Otro comentarista, de forma más sucinta, dice lo siguiente: el mayor problema para los leprosos era el ostracismo social que la ley dictaba. El leproso era eliminado de la ciudad y de la sociedad. Caracterizando esta enfermedad particular, ¿no? Y llegando de nuevo al verso 13, dice: gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Seguro, y lo damos por sentado, estos hombres habían oído del Señor Jesucristo. Habían oído que Él era un gran maestro, habían oído que era capaz de hacer prodigios, capaz de hacer milagros, y habían anidado en su corazón la fe de que Dios podía intervenir, o más bien de que Jesucristo hasta ese punto podía intervenir y sanarles. De hecho, fueron actuaron con bastante convicción. Se pararon de lejos y gritaron. ¿Se imagina 10 personas gritando? Ellos no deben haber hecho así unos gritos: Señor. Eso tiene que haber sido un escándalo más o menos de proporciones. Y ellos tenían esta información que yo decía antes. El relato empieza con 10 hombres leprosos, dice un comentarista, considerados ceremonialmente inmundos, todos los cuales eran leprosos. Los judíos y los samaritanos normalmente no vivirían juntos, pero la miseria gusta estar en compañía, y todos los 10 leprosos eran desechados. ¿Qué importa la descendencia cuando uno está experimentando la muerte en vida? Pero estos hombres tenían esperanza, porque Jesús estaba allí. Y ellos clamaron pidiendo misericordia. La palabra que se traduce maestro, esto es interesante para lo que vamos a decir después,
es la misma que usó Pedro en Lucas 5:5 y quiere decir comandante en jefe. Los leprosos sabían que Jesús tenía el mando total incluso de la enfermedad y de la muerte y confiaban en que Él les podía ayudar. A modo de aplicación, yo meditaba en esto y es que en la soberanía de Dios, muchos de nosotros hemos llegado con lepra, con algún problema, con alguna situación no resuelta. No llegamos precisamente escuchando la verdad del Evangelio, no llegamos como pecadores asumidos, buscando el Evangelio, sino más bien Dios en su sabiduría usó situaciones dolorosas, similares, no iguales, similares a las de estos hombres que se acercaron al Señor. Teníamos vidas en excesos, matrimonios rotos, hogares destruidos, alcoholismo, adicción. Y en la otra vereda, personas perfeccionistas, moralistas, que pensaban que podían ganar la venia de Dios a través de su buen comportamiento, legalistas. Todo lo anterior emana de una misma raíz, la raíz del pecado, ¿sí? Esto es una necesidad terrenal, diríamos, la de los leprosos y la que a lo mejor te hizo llegar a ti a la fe, una necesidad de tipo de este mundo, un interés particular, no precisamente, como yo decía antes, de la salvación de nuestras almas. En su gracia el Señor nos empezó a procesar, nos muestra el Evangelio y nos hace ver que nuestro principal problema no era nuestro problema. El principal problema de los leprosos no era su lepra. Tu principal problema no era tu matrimonio roto o tu inclinación a ciertas adicciones o excesos. Tu problema era el pecado. Mi problema era el pecado. Y el único en capacidad de intervenir de manera completa el pecado fue el Señor Jesucristo a través de su obra expiatoria y sustitutoria a favor de pecadores como somos tú y como soy yo. Donde quiera que Dios nos haya encontrado, nuestra condición, amados hermanos, hermanas, era peor que la lepra que sufrían estos hombres. E incluso es más, hoy mismo podríamos estar nosotros en condiciones de clamar: Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor estaría en disposición también de atender nuestra oración. El segundo punto es: todos reciben misericordia, solo uno la interpreta correctamente. En el verso 14 podemos leer: cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Es decir, fueron sanados en ese momento, no cuando el Señor les dice la palabra, sino cuando ellos van caminando, cuando ellos empiezan a obedecer, el Señor les sana. Ahora, ¿por qué el Señor les envía a los sacerdotes? Tenemos que remontarnos un poco más atrás al Antiguo Testamento. Y lo cierto es que los sacerdotes, podríamos decir, hacían el símil de lo que pudiese ser un médico hoy para certificar la sanidad de ciertas enfermedades, incluidas esta de la lepra. Y leemos en Levítico 14, 2 al 4, dice: esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote mandará a tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, para aquel que ha de ser purificado. ¿Se da cuenta? Es decir, el Señor, cuando les envía al sacerdote, ya está implicando que ellos iban a sanar. Ahora estos hombres tenían que, con la misma convicción que habían clamado por la misericordia del Señor Jesucristo, tenían que obedecer a lo que el Señor les estaba diciendo. Los 10 leprosos tuvieron la fe suficiente en el Señor como para ir en esa dirección, y cuando iban caminando, la Escritura dice que quedaron limpios. ¿Se imagina la reacción de estos hombres? Estos hombres que vivían
en un ostracismo social, estos hombres que habían sido alejados de sus familias, estos hombres que habían sido probablemente despedidos de sus trabajos. Este milagro significaba volver a sus familias, trabajos, afectos, volver a abrazar a sus seres queridos. Podrían entonces volver a recuperar sus vidas, vidas que ellos ya habían dado por perdidas. El testimonio particular de mis padres, hoy día no están aquí, se van precisamente de vacaciones, pero quiero compartir algo muy limitado, muy pequeño. Es algo que, como dijo yo, jamás voy a poder olvidar. Nuestro hogar estaba absolutamente roto, ¿sí? Roto, quebrado, emocionalmente y económicamente. Nadie daba un centavo por el matrimonio de mis padres y tampoco nosotros en consecuencia, como dijo, tampoco teníamos un buen porvenir o un buen futuro. Pero un día, a través de mi madre, ella pidió auxilio. Y así como los leprosos, le pidió Jesús, ten misericordia de mí. Hubo que caminar ciertamente y el Señor sigue obrando. Sigue haciendo su obra en mis padres, en nosotros como hijos. Pero es maravilloso ver lo que el Señor hace, las vidas. Aún en esta esfera, hermanos, de lo terrenal, las mejoras que Dios es capaz de hacer a través de su gracia. Sabiendo siempre que no es lo más relevante, no está garantizado que todos los matrimonios rotos se van a recuperar, pero es maravilloso cuando Dios en su gracia decide hacerlo. Y al igual que estos hombres, somos entonces receptores de la gracia y la misericordia del Señor. Y aquí hay que hacer esta salvedad necesaria. Muchos siguen a Cristo por los panes y los peces. Muchos llegan a Cristo solamente por una necesidad particular. No son pocas las veces que ha llegado una persona, una mamá o un papá pidiendo oración por un hijo, por una enfermedad, por una situación particular. Pero ellos muchas veces solo llegan buscando una solución y no pasan de allí, de solo buscar una intervención de Dios, pero no conocer al Dios que interviene. Amén. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Muchas veces queremos la intervención de Dios, pero lo más importante es tener una relación cercana con el Dios que interviene. Eso es lo más importante. No todos responden como es debido, y esta historia nos muestra eso, a la misericordia de Dios recibida. Muchos siguen a Cristo, ya lo decía recién, ¿no? Por lo que Él les puede dar. Una estadística interna incluso de nuestra propia experiencia como iglesia local. Yo pensaba en esto, los más antiguos saben que es de esta manera. Yo pienso que las personas que han pasado por la congregación, y no digo personas que han venido una vez, sino personas que han estado por 6 meses, por un año, y que ya no están, y ni siquiera están en otra congregación local, no están vinculados al Señor de ninguna manera. Si lográsemos reunirlos a todos ellos, yo creo que fácilmente, y sin ser demasiado, sin agrandar demasiado la cifra, creo que sería 3 o hasta 4 veces las personas que nos reunimos aquí, cuando nos reunimos todos. Y probablemente si usted viene de la experiencia de otra iglesia local, va a dar testimonio de lo mismo. Son muchos los que pasan, son muchos los que no perseveran, son muchos los que se acercaron al Señor solo para ser curados, solo para recibir un beneficio. Vemos en nuestro pasaje ese reflejo proporcional y lo mal agradecido que es el hombre. Los 9 que no tuvieron la actitud correcta, ¿cierto? Sino que siguieron su camino, camino a ser certificados por el sacerdote, y solamente uno tuvo una actitud correcta. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿Se da cuenta? El texto permite deducir ciertas cosas. Y es que los otros 9, vieron la actitud de este hombre.
¿Sí? ¿Vieron la actitud de este hombre? Es más fácil seguir la mayoría desagradecida que seguir el ejemplo de un agradecido, podríamos decir, a la luz de este texto. La misma experiencia, iglesia, el mismo beneficio, pero una respuesta diferente, una actitud de volver glorificando a Dios. Podemos estar en un momento rodeados de personas que han recibido misericordia de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la dan por sentado. Como que ellos merecen la misericordia de Dios. Como que ellos merecen la intervención de Dios. Entonces, cuando creemos que merecemos las cosas, cuando creemos que merecemos la misericordia de Dios, la gracia del Señor, entonces no hay espacio para la gratitud. No hay espacio para tomar esta actitud que tomó este hombre frente a este gran milagro que el Señor le había hecho. El texto agrega más, dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Ahí está el énfasis de esta mañana, iglesia, en que nosotros tenemos que ser personas siempre agradecidas por la misericordia del Señor. Y este era samaritano. Esta, obviamente, hermanos, es una iglesia, es una situación particular. Yo no la quiero alegorizar esta mañana, pero sí podemos entender que nos enseña de manera clara que la gratitud es muy necesaria. 10 personas que estaban frente a una realidad objetiva de haber sido beneficiados con Dios. Solamente uno lo interpretó de manera correcta. Entendió este leproso samaritano que el Señor era mucho más que un maestro con capacidades sobrenaturales, como habíamos leído en el verso 13. Él lo entendió. Podemos inferir a través de su actitud de adoración que él viene a glorificar a Dios y se postra, dice, cayó sobre su rostro a los pies del Señor. Él reconoció que Jesucristo era Dios. No solo un gran maestro, no solo un gran profeta. Ahora bien, si este hombre limpiado por la lepra, una enfermedad terrible, reaccionó de esta manera, ¿cuánto más nosotros quienes hemos sido redimidos del pecado por la obra gloriosa del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros debiésemos tener una actitud no particular, no una actitud de evento, sino una actitud constante de adoración y gratitud? El Señor nos ha librado de la lepra del pecado. Debemos, por lo tanto, vivir para glorificar al Señor en gratitud y adoración constante, en una vida permanente de adoración. Amén. Por último, el tercer punto yo le coloqué la evaluación del Señor Jesucristo. El verso 17 dice, Jesús les preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? Podría responder yo, inferir, ellos querían recuperar sus vidas rápidamente. Por ello necesitaban el certificado del sacerdote, ofrecer los sacrificios necesarios. Eso era lo que había que cumplir. Pero ellos querían rápidamente volver a sus familias, retomar sus actividades. Ellos querían la mejora externa. Ellos iban por la mejora pasajera. Si usted se da cuenta, hay hoy día evangelios que ofrecen precisamente eso. Ofrecen las mejoras externas, las mejoras pasajeras. Quieren garantizarte de que si tú eres parte de su congregación, todo va a ir bien. Todo va a ir sobre ruedas, tu matrimonio va a ser el mejor, vas a tener dinero, vas a tener prosperidad, vas a tener auto, vas a tener casa. Mentiras. El Señor Jesucristo nunca quiso garantizar lo pasajero, ni siquiera cuando sanó a muchos. Porque ¿sabes qué pasó con esos muchos que sanó? Finalmente murieron. Y si de verdad no se arrepintieron, solo recibieron un beneficio pasajero, pero nada trascendente. ¿Se imagina si viniera el Señor, se presentara delante de nosotros esta mañana y empezara a pasar lista? ¿Dónde están los que fueron liberados? ¿Dónde están los que fueron sanados? Yo conozco personas que han sido sanadas. Aquí está mi hermano Jesús María. Le habían dicho que tenía que dializarse de por vida. Hoy día al médico le dijeron que su riñón está funcionando. Obviamente no podemos decir va a funcionar de por vida, pero hermano, el que ha estado en la situación de él sabe lo que significa. Tiene que hacerse exámenes cada 2 meses. Claro que el Señor obra.
Claro que el Señor obra según su decreto soberano. A algunos sanará, a otros no sanará. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que el Señor les dio una oportunidad para estudiar? Y para destacar quizás, para desarrollarse en la vida, para obtener un título, para obtener bienes. Hoy día con esos mismos bienes se están sirviendo a sí mismos y a sus propios pecados. ¿Dónde están los que fueron prosperados? ¿Dónde están todos aquellos que recibieron algún tipo de misericordia del Señor? Así nos preguntaría el Señor si estuviese con nosotros. ¿Dónde están? Están muy ocupados disfrutando de la misericordia que Dios les dio, pero absolutamente lejos y en ingratitud de quien se las dio. Dice un comentarista, uno esperaría que los 10 leprosos volvieran corriendo a Jesús para agradecerle por el nuevo comienzo en la vida, pero solo uno lo hizo y ni siquiera era judío. Cuán agradecidos deberían haber estado los hombres porque Dios había traído a Jesús a la región, por el amor que les hizo prestarles atención y atender a su necesidad, y por la gracia y el poder de Dios que les dio sanidad. Deberían haber improvisado un coro varonil entonando el Salmo 103, 1 al 4. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Pero antes de juzgarlo severamente, este autor hace una sigla acá. ¿Cuál es tu propio CG? Es decir, cociente de gratitud. Y esa es la pregunta que tenemos que resolver. ¿Cuál es tu cociente de gratitud? ¿Cuán a menudo damos por sentado nuestras bendiciones y no le damos gracias a Dios? Muy a menudo nos contentamos con disfrutar del don, pero nos olvidamos del dador. Somos prontos para orar, para pedir, pero tardos para alabar. Querida iglesia, hemos de ser hombres y mujeres más agradecidos. No demos nada por sentado o por merecido. Cada respiro es una muestra de la misericordia del Señor. Tú dices, a lo mejor no estoy tan bien, pastor, no reconozco esa misericordia. Estás respirando por tus propios medios. Eso es misericordia de Dios. Eso es misericordia de Dios. Verso 18 dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Estas palabras, dice un autor, dan cuenta también de la universalidad del amor de Dios, cuyo receptor fue un odiado samaritano. Este extranjero, a diferencia de los 9 judíos desagradecidos, fue completamente liberado, dice el comentario bíblico contemporáneo. Poco importa nuestra nacionalidad, nuestro origen étnico, nuestra profesión, nuestras posesiones. Lo más importante, iglesia, es que seamos conscientes de la obra del Señor Jesucristo, de la amplia obra del Señor Jesucristo, y que vivamos para darle gloria y gratitud en todo tiempo. Amén. Verso 19, entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Notemos, iglesia, algo también particular, es que mientras esta conversación se estaba dando, este hombre seguía rostro en tierra, porque el Señor le dice, levántate y vete. Todo este rato, mientras sucedía esto, él estaba rostro en tierra, dando cuenta de una manifestación visible de una realidad interna. Amén. La adoración que nosotros damos al Señor, incluida la adoración congregacional, es eso. Es una manifestación visible de una realidad interna. Por eso no hay problema si usted quiere levantar sus manos aquí, mientras haya experimentado esa realidad interna. No hay problema que usted quiera expresar al Señor adoración. Hágalo con absoluta libertad. Todos los leprosos actuaron con fe, dice un autor, de que serían limpiados yendo al sacerdote para ser examinados. Solo este regresa a Jesús y él le dice, tu fe te ha salvado,
Aquí hay el uso del verbo salvado, que muestra que la curación física versus el otro verbo, ¿no? O la otra palabra, de la impureza ritual y curación, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Okay? Lo que el Señor le dice, tu fe te ha salvado, no tiene que ver nada con la curación. De hecho, los otros fueron sanados o curados o limpiados. El propósito de Jesús no es obrar milagros, sino ofrecer una relación salvadora con Dios a través de Él. Amén. El propósito de Jesús no es obrar milagros, sino ofrecer una relación salvadora con Dios a través de Él. Y cuando yo estoy en una relación salvadora a través de Él, le doy gratitud constante, le doy gloria constante, porque entiendo que soy una deuda con Dios. Soy deudor del Señor en todos los aspectos de mi vida, incluida mi salvación, porque era un miserable pecador y en su gracia el Señor me alcanzó, porque no tenía ninguna expectativa de vida y de realización, pero todo lo que uno logra conseguir es por la misericordia de Dios. No hay nada, iglesia, de lo que nosotros podamos jactarnos. No hay nada de lo que podamos jactarnos. Porque si has logrado algo por tu esfuerzo, y el de la forma más básica y elemental, es porque has tenido salud. Porque si Dios te resta la salud, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Has escuchado esa frase que dice, teniendo salud es lo principal? Yo siempre la escucho en el negocio. No, la salud no es lo principal. Lo más importante es qué vas a hacer con esa salud. Nosotros como hijos del Señor tenemos que disponernos a agradecer al Señor en todo, a dar gloria al Señor en todo. Dios nos ha colmado de bendiciones. Dios ha contestado muchas de nuestras oraciones, incluso como nosotros se las hemos pedido en su misericordia, tal como estos hombres. Dios ha mostrado su misericordia, pero por sobre todo, Dios te ha salvado de la muerte espiritual y la condenación del pecado. Él nos ha salvado, iglesia, por medio de Cristo. Interpretemos todo con el mismo corazón de este samaritano y convirtámonos a un estilo de vida de gratitud y adoración permanente. Si logramos ser agradecidos con Dios, si nosotros llegamos a ser agradecidos con Dios, vamos a poder relacionarnos en gratitud con todas las demás personas o situaciones, en tu trabajo, en tu familia, en cada cosa que el Señor te da. Pero si eso no está en orden, nunca vas a poder ser una persona agradecida. Que el Señor nos ayude esta mañana a poder imitar la actitud de este hombre y ser agradecido de todo lo que hemos recibido de la mano de nuestro Señor. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana por permitirme compartir esta enseñanza. Te pido, Dios, que la apliques a nuestros corazones. No me siento para nada cumpliendo la cabalidad. En mi boca muchas veces hay ingratitud también y una actitud de ingratitud. Por lo tanto, te rogamos como iglesia que tú cambies nuestro corazón. Que tú, Señor, inclines nuestro corazón a una adoración constante. Que nuestro velo sea abierto. Algo ocurrió que el texto no nos lo revela, pero algo ocurrió con este samaritano de manera interna, que él pudo recibir la misericordia de manera distinta y reconocer a tu Hijo como Dios. Algo pasó en su interior. Si eso que pasó con el samaritano ha ocurrido con nosotros también, debemos estar, tal vez no de manera literal, pero sí con una actitud de rostro en tierra. De rostro en tierra, adorándote, dándote gracias, bendiciendo tu santo nombre, porque tú has sido un Dios eternamente bondadoso, Señor. No hay palabras que puedan representar la gratitud que te debemos, Señor. Pero permítenos esta mañana darte gracias. Permítenos esta mañana, Señor, como iglesia local y de manera colectiva, darte gracias, Señor, por cada uno de tus favores, por cada una de tus misericordias. Somos una deuda, Señor, contigo constante.
Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.